¿Por qué soy tan sabio? La buena suerte de mi existencia, quizás su singularidad, se debe a su fatalidad. Lo voy a expresar en forma de enigma, como mi padre ya fallecido y como mi madre aún viva y envejeciendo. Este doble origen, por así decirlo, como derivado del peldaño más alto y más bajo de la escala de la vida, a la vez un decadent y un comienzo. Esto, si es algo, explica esa neutralidad, esa libertad frente a la facción con relación al problema total de la vida que quizás me distingue. Tengo un olfato más fino para captar los signos de elevación y decadencia que jamás haya tenido hombre alguno. En este asunto soy el maestro por excelencia. Conozco y soy ambas cosas. Mi padre falleció a los 36 años. Era delicado, amable y enfermizo, como un ser destinado solamente a pasar de largo, más una memoria bondadosa de la vida que esta misma. El año en que su vida inició su declive, también lo hizo la mía. En mi año 36º llegué al punto más bajo de la vitalidad. Aún vivía, pero no veía 3 pasos delante de mí. Entonces corría el año 1879. Renuncié a mi cátedra de Basilea. Sobreviví en St. Moritz como una sombra durante el verano y el invierno siguiente, el más falto de sol de toda mi vida, lo pasé como una sombra en Naumburgo. Aquello fue mi punto más bajo. En esa época surgió El Caminante y su sombra. Indudablemente entonces sabía de sombras. Al invierno siguiente, mi primer invierno en Génova, aquella dulcificación y espiritualización que casi dependen de una extrema anemia y falta de músculo produjeron aurora. La completa claridad y la animación, incluso exuberancia de espíritu reflejadas en esta obra son compatibles en mí no solamente con la más honda debilidad fisiológica, sino incluso con un exceso de sentimiento de dolor. En medio de los tormentos que acarrea un dolor cerebral, incesante de 3 días acompañado de un penoso vómito de flemas, poseía una claridad dialéctica por excelencia y pensaba con mucha sangre fría sobre cosas por las que, en mejores condiciones de salud, no soy lo bastante arribista, refinado ni frío. Mis lectores quizás sepan hasta qué punto veo la dialéctica como un síntoma de decadencia, por ejemplo en el caso más famoso de todos, el de Sócrates. Todas las dolencias morbosas del intelecto, incluso ese semi-estupor producido por la fiebre, han sido hasta hoy cosas del todo extrañas a mí, de cuya naturaleza y frecuencia he tenido que informarme por los libros. Mi sangre circula lentamente. Nadie ha podido corroborar la fiebre en mí. Un médico que me trató mucho tiempo como neuróticos me dijo finalmente: no, a sus nervios no les pasa nada. Yo soy el único que está enfermo. No es posible demostrar degeneración local en mí, ninguna dolencia orgánica estomacal. Si bien siempre sufro como consecuencia del agotamiento general una gran debilidad del sistema gástrico. También la enfermedad de la vista, que en ocasiones se aproxima peligrosamente a la ceguera, es solamente una consecuencia, no una causa. Así pues, con todo aumento de fuerza vital, también lo ha hecho mi fuerza visual. Recobrarme significa en mí muchos, demasiados años. También significa lamentablemente recaída, hundimiento, lapso de una suerte de decadencia. Después de todo esto, ¿he de decir que soy experto en cuestiones de decadencia? La he deletreado hacia adelante y hacia atrás, incluso aquel delicado arte de captar y comprender en general, aquel tacto para percibir nuances o matices, aquella psicología del mirar tras la esquina, y las demás cosas inherentes a mí no las aprendí hasta entonces. Son el verdadero don de aquella época, cuando todo se refinó dentro de mí, la observación y todos sus órganos. Desde el punto de vista del enfermo, es elevar la vista hacia nociones y valores más saludables, para invertir todo después. Y desde la plenitud y la seguridad que da la vida rica, bajar la vista hasta la tarea secreta del instinto de decadencia. Aquel fue mi ejercicio más largo, mi verdadera experiencia, si es que en algo llegué a ser maestro. Ahora lo tengo en la mano, tengo mano para ello, para invertir las perspectivas. Razón primera por la cual quizás sea solo posible para mí una transmutación de los valores. Dejando a un lado que soy un decadent, también soy su opuesto. Prueba de ello es que siempre he escogido instintivamente los medios justos contra las malas condiciones. En cambio, el decadente escoge siempre los medios que lo perjudican. Como summa summarum, o en resumidas cuentas, yo estaba sano.
como ángulo, como especialidad. Yo era un decadente. Aquella energía para el total aislamiento y evasión de las condiciones acostumbradas, haberme obligado a no dejarme cuidar, servir, medicar, esto reveló el incondicional instinto de la certidumbre sobre lo que necesitaba yo entonces ante todo. Me tomé a mí mismo de la mano. Yo solo me curé. El requisito para ello, reconocerá a cualquier fisiólogo, es estar sano en el fondo. Un ser normalmente enfermizo no puede estar sano, y menos curarse a sí mismo. Para un ser habitualmente sano, en cambio, estar enfermo puede constituir incluso un estímulo enérgico para la vida, para más vida. De hecho, así se me antoja ahora aquel largo periodo de enfermedad. Por así decirlo, descubrí de nuevo la vida, como era, y a mí mismo incluido. Paladé todas las cosas buenas e incluso las pequeñas de un modo que otros no pueden fácilmente saborear. Hice mi filosofía a partir de mi voluntad de salud, de vida. Téngase en cuenta que los años de mi vitalidad más baja fueron aquellos en que cesé de ser pesimista. El instinto de restablecimiento por mi cuenta me prohibió una filosofía de la pobreza y el desánimo. ¿Y cómo reconoce uno en el fondo el buen desarrollo? En que un hombre bien desarrollado hace bien a nuestros sentidos, en que está tallado de una madera que dura, suave y aromática a la vez. Solamente le gusta lo que es saludable para él, su agrado y su placer. Cesan cuando la medida de lo beneficioso es rebasada. Adivina remedios curativos contra los daños, aprovecha plenamente los contratiempos. Lo que no lo mata lo hace más fuerte. De cuando ve, oye y vive, realiza instintivamente su recopilación. Él es un principio selectivo, rechaza muchas cosas. Siempre se encuentra en su compañía como si trata con los libros, hombres o paisajes. Él honra lo que escoge, permite y confía. Reacciona lentamente a todo tipo de estímulos, con la lentitud que le han imbuido una larga cautela y un orgullo deseado. Prueba el estímulo que se le aproxima. Está lejos de salirle al encuentro a medio camino. No cree ni en el infortunio ni en la culpa. Se pone en paz consigo mismo y con los demás. Sabe olvidar. Es lo bastante fuerte para que todo deba ser para mejor. Bueno, yo soy lo opuesto a un decadente, pues acabo de describirme a mí mismo. Este doble conjunto de experiencias, esta accesibilidad a mundos aparentemente separados, se repite en mi naturaleza en todos los aspectos. Soy doppelganger. Tengo un segundo rostro junto al primero, e incluso puede que un tercero. Incluso mi origen se dota de un aspecto más allá de lo meramente local, de las perspectivas meramente condicionadas por la nacionalidad. No me cuesta ser un buen europeo. Por otra parte, quizás sea más alemán de lo que los actuales alemanes. Los del Reich podrían ser. Yo, el último alemán antipolítico, y sin embargo mis antepasados eran nobles polacos. Tengo muchos instintos raciales, de ellos en mi organismo. Quién sabe si al final incluso el libre veto. Cuando pienso en cuán a menudo me han abordado como a un polaco cuando viajaba, incluso los propios polacos, y que pocas veces me toman por un alemán, podría parecer que lo alemán solamente me ha salpicado. Pero mi madre, Franziska Weiler, es en todo caso muy alemana, como mi abuela paterna, Edermuche Kraus. Esta última pasó toda su juventud en la vieja y querida Weimar, cerca del círculo de Goethe. Su hermano, el catedrático de teología Kraus de Kronzenberg, fue llamado como superintendente general tras el fallecimiento de Herder. No es imposible que su madre, mi bisabuela, aparezca en el diario del joven Goethe con el nombre de Mürgen. Su segundo matrimonio fue con el superintendente Nietzsche en Eilenburgo, el día de la guerra de 1813 en que Napoleón y su Estado Mayor entraron en Eilenburgo, que fue 10 de octubre, fueron apresados. Como sajona, fue una gran admiradora de Napoleón, incluso yo podría serlo. Mi padre nació en 1813 y falleció en 1849, antes de ordenarse pastor de Rocken, cerca de Lützen. Vivió algunos años en el castillo de Altenburgo y fue preceptor de las 4 princesas. Sus pupilas son ahora la reina de Hannover, la gran duquesa Constantina, la gran duquesa de Oldenburgo y la princesa Teresa de Sajonia.
Mi padre siempre veneró profundamente al rey Federico Guillermo IV de Prusia, de quien también recibió su pastoría. Los acontecimientos de 1848 lo apenaron más de lo imaginable. Yo mismo, nacido en el aniversario de este rey, el 15 de octubre, recibí como cabía esperar el nombre de Hohenzollern Friedrich Wilhelm. La elección del día tuvo en todo caso una ventaja. Durante toda mi niñez mi cumpleaños fue un día festivo. Es un gran privilegio haber tenido el padre que tuve. Los campesinos a quienes predicaba, pues tras vivir unos años en la corte de Altenburgo fue predicador los últimos años, decían que un ángel debería tener un aspecto similar. Con esto abordo el problema de la raza. Soy un aristócrata polaco pura sangre, sin una gota de sangre mala, y menos que ninguna sangre alemana. Cuando busco lo contrario más profundo de mí mismo, la descomunal vulgaridad de los instintos, siempre encuentro a mi madre y a mi hermana. Creer que estoy vinculado a semejante populacho sería una maldición contra mi divinidad. El trato que me dispensan mi madre y mi hermana hasta ahora me inspira un inenarrable horror. He aquí una máquina demoníaca que conoce sin duda el instante en que me puede herir cruentamente en mis instantes supremos, pues es cuando carezco de fuerza para defenderme contra gusanos venenosos. La vecindad fisiológica posibilita esta desarmonía preestablecida. Confieso que la mayor objeción contra el eterno retorno, mi pensamiento realmente abismal, siempre son mi madre y mi hermana, pero como polaco soy un atavismo inmenso. Habría que retroceder siglos para hallar a esta raza, la más noble de la tierra, con la misma pureza instintiva con la que represento. Frente a cuanto hoy se llama nobleza, abrigo un sentimiento de distinción. No concedería el honor de ser mi cochero al joven Kaiser alemán. Solamente hay un caso en que reconozco a mi igual y lo confieso con gratitud. La señora Cosima Wagner es la naturaleza más aristocrática y a decir verdad afirmo que Richard Wagner ha sido el hombre más afín a mí. Lo demás es silencio. Todos los conceptos imperantes sobre grados de parentesco son un error fisiológico insuperable. El Papa aún negocia hoy con ese error. Con quien menos emparentados estamos es con nuestros progenitores. Entroncar con ellos sería el mayor signo de vulgaridad. Las naturalezas superiores nacen en algo muy anterior y para alcanzarlas ha habido de que reunir, ahorrar y acumular durante largo tiempo. Los grandes individuos son los más antiguos, yo lo entiendo, pero Julio César podría ser mi padre o Alejandro, ese Dionisio de carne y hueso. Mientras escribo esto, el correo me trae una cabeza de Dionisio. Nunca he entendido el arte de sentir prejuicios hacia mí. También esto lo debo a mi incomparable padre, ni siquiera cuando me parecía valioso. Aunque pueda parecer poco cristiano, nunca he sentido prejuicios hacia mí. Pueden dar la vuelta a mi vida del revés y no encontrarán, salvo en un caso, huellas de alguien que haya albergado mala voluntad contra mí. Aunque tal vez sí demasiadas huellas de buena voluntad. Incluso mis experiencias con personas con quienes todos tienen malas experiencias siempre hablan a favor de ellas. Domo a todos los osos y he educado incluso a los bufones. Durante los 7 años en que enseñé griego en el curso superior de la Academia de Basilea, no tuve pretextos para administrar castigos. Los alumnos más perezosos conmigo se volvían estudiosos. Siempre me dejo llevar por el azar. Debo estar despreocupado para ser dueño de mí. No importa el instrumento, aunque esté tan desafinado como solamente puede estarlo el instrumento hombre, tendría yo que sentirme enfermo para no lograr arrancar algo de él digno de escucharse. Y cuán a menudo he oído decir a los instrumentos que nunca se había escuchado ante ellos de ese modo. Puede que a quien se lo oí decir con más belleza fuese a Henry von Stein, muerto demasiado joven. En cierta ocasión, tras solicitar y obtener cuidadosamente permiso, apareció durante 3 días en Sils Maria, diciendo que no venía por la Engadina. Este hombre excelente, que se había zambullido con la impetuosa simpleza de un hidalgo prusiano en el Senegal de Wagner y en el de Dorgen, quedó como transformado durante esos 3 días por un ventarrón de libertad, como quien de pronto es elevado a su altura y recibe alas. Yo le decía sin cesar que se debía al buen aire de aquí arriba, que le pasaba a todo el mundo porque estábamos a 1800 metros sobre Bayreuth.
pero no quiso creerlo. Sí, pese a todo he sufrido algunas afrentas pequeñas y grandes. No fueron motivadas por la voluntad, y mucho menos por una voluntad malvada. Tendría que quejarme más bien, acabo de insinuarlo, de la buena voluntad que he ocasionado a mi vida. Trastornos nada pequeños. Mis experiencias me dan derecho a recelar en general de los llamados impulsos altruistas, de quien siempre está dispuesto a dar amor al prójimo. Se me antoja debilidad, como caso individual de la incapacidad para resistir a los estímulos. Solamente los decadentes llaman virtud a la compasión. A los compasivos les reprocho que fácilmente pierdan el recato, el respeto y el sentimiento de delicadeza ante las distancias, que la compasión enseguida hiede a plebe y parece malos modales hasta confundirse con ellos, que a veces las manos compasivas pueden influir destruyendo un gran destino, si llegan a aislar heridas, al privilegio de la culpa grave. La superación de la compasión la incluyo entre las virtudes nobles. En La tentación de Zaratustra he ideado un caso en el cual un grito grande de auxilio le llega cuando la compasión, como un pecado final, quiere caer sobre él y alejarlo de sí mismo. Seguir siendo dueño aquí, mantener la altura de su tarea pura aquí frente a los impulsos mucho más bajos y miopes que actúan en las llamadas acciones altruistas es la prueba, quizá la definitiva, que debe superar un Zaratustra, su propia prueba real de fuerza. Existe otro punto más en el que de nuevo soy yo sencillamente mi padre, y su continuación tras una muerte prematura. Como todo el que jamás ha vivido entre sus iguales y a quien el concepto de resarcimiento le parece tan inalcanzable como por ejemplo el de derechos iguales, me prohíbo adoptar medidas, contramedidas o medidas de protección, evidentemente también cualquier defensa o justificación, cuando cometen conmigo una estupidez pequeña o muy grande. Yo saldo cuentas respondiendo a la tontería lo antes posible con algo inteligente. Quizá así aún sea posible repararla. Dicho con una metáfora, envío unos dulces para endulzar una historia agria. Basta con que me hagan algo malo para que sin duda me resarce. Pronto encuentro el momento para expresar mi agradecimiento al malhechor, en ocasiones incluso por su ofensa, o para pedirle algo, lo cual puede ser más amable que dar algo. También creo que la palabra y la carta más maleducadas son mejores y más educadas que el silencio. Quienes callan casi siempre carecen de finura y galantería de corazón. Callar es una réplica, no decir las cosas siempre produce mal carácter, incluso altera el estómago. Quienes callan son dispépticos. Se ve, no quiero que se subestime la grosería, pues es con mucho la forma más humana de oposición, y en medio de la actual voluptuosidad, una de nuestras principales virtudes. Si uno es lo bastante rico para ello, es incluso una suerte estar en lo equivocado. Un Dios que descendiese a la tierra solamente podría hacer injusticias, no cargar con la pena, sino con la culpa, lo cual sería divino. Carecer de resentimiento y su explicación. ¿Quién sabe hasta qué punto también en esto debo estar agradecido a mi larga dolencia? El problema no es baladí. Se debe experimentar la fuerza y la debilidad. Si hay algo que reprochar a estar enfermo y débil, es que el genuino instinto de salud se relaja en el hombre en ese estado. Esto es el instinto de defensa y ataque. No sabe uno librarse de nada, ni saldar asuntos pendientes, ni rechazar nada. Todo se hiere. Las personas y las cosas nos acosan. Las experiencias calan hondo, el recuerdo es una herida enconada. Estar enfermo es una suerte de resentimiento. El enfermo solamente tiene un gran remedio contra ello, y yo lo llamo el fatalismo ruso. Es ese fatalismo sin rebelión por el cual un soldado ruso termine tumbándose en la nieve si la campaña le resulta demasiado dura. No aceptar ya nada, no tomar nada, ni acoger nada dentro de uno, ni reaccionar en absoluto. La causa última de ese fatalismo, que no siempre es únicamente el valor para la muerte. Como guardián de la vida en las situaciones más peligrosas para ella es la reducción del metabolismo, ralentizarlo, hacerlo una especie de voluntad de hibernación. Unos cuantos pasos más en esta lógica y uno tiene el fakir, que duerme en una tumba durante semanas.
Ya no reaccionamos porque nos consumiríamos demasiado pronto si reaccionásemos. Esta es la lógica. Los efectos de resentimiento son aquellos cuyo fuego uno se consume más rápido. La irritación, la mortificación, la susceptibilidad enfermiza, la incapacidad para vengarse, el placer y la sed de venganza es para personas agotadas la forma más perjudicial de reaccionar, pues consume con celeridad la energía nerviosa y aumenta morbosamente las secreciones dañinas, la bilis en el estómago, por ejemplo. El resentimiento es lo prohibido para el enfermo. Por desgracia, su mal es también su tendencia innata. El gran psicólogo Buda lo comprendió. Su religión mejor debería llamarse higiene para no mezclarla con casos tan lamentables como el cristianismo. Dependía para ser efectiva del triunfo sobre el resentimiento, liberar el alma de él. Es el primer paso para sanar. La enemistad no termina con la enemistad, sino con la amistad. Esto es el principio de las enseñanzas de Buda. La moral no habla así, sino la fisiología. El resentimiento surgido de la debilidad es sobre todo dañino para el propio débil. En otro caso, cuando una naturaleza rica es el requisito previo, es un sentimiento superfluo, cuyo dominio es casi la demostración de la riqueza. Quien conoce la seriedad con que mi filosofía ha luchado contra los sentimientos de venganza y rencor, incluida la enseñanza de la libre voluntad, la lucha contra el cristianismo es solamente un ejemplo concreto. Entenderá por qué saco a relucir aquí mi conducta personal, mi seguridad de instintos en términos de práctica. En los periodos de decadencia me prohibía estos sentimientos porque eran dañinos. En cuanto la vida fue de nuevo lo bastante rica y orgullosa para ello, renuncié a ellos por hallarse situado debajo de mí. Aquel fatalismo ruso ya mencionado se ha manifestado en mí porque durante años me he aferrado firmemente a situaciones, lugares, moradas y compañías casi insufribles. Una vez que estaban otorgados por casualidad, esto era mejor que cambiarlos, y sentir que podían cambiar y rebelarse contra ellos. Entonces me tomaba muy a mal alterarme en ese fatalismo, despertar con desazón. Sin duda eso también era siempre mortalmente peligroso. Tomarse a sí mismo como un destino, no quererse diferente, en estas situaciones esto es la gran razón en sí. La guerra es otra cosa, soy belicoso por naturaleza. Atacar es parte de mis instintos. Poder constituirse en enemigo quizás presupone una naturaleza fuerte, y es lo que ocurre en ella. Esa naturaleza necesita resistencias, y busca por ello la resistencia. El patos agresivo pertenece con la misma necesidad a la fuerza, al igual que el sentimiento de venganza y de lástima pertenece de la debilidad. La mujer, por ejemplo, es vengativa. Esto es fruto de su debilidad, al igual que su susceptibilidad para la indigencia del prójimo. La fortaleza del atacante halla una suerte de medida en los contrincantes que necesita. Todo crecimiento se revela en la búsqueda de un contrincante poderoso o de un problema, ya que un filósofo belicoso también reta a duelo a los problemas. La tarea no es la de domeñar a la oposición en general, sino el domeñar a quienes uno debe atacar con todas sus fuerzas, su agilidad y maestrías propias en el manejo de las armas, en domeñar a contrincantes que sean nuestros iguales. La igualdad ante el enemigo es el primer requisito de un duelo honesto. Cuando se siente desdén no se puede hacer la guerra. Cuando se manda y se contempla algo por debajo de uno mismo no hay que hacerla. Mi práctica bélica se condensa en 4 preceptos. Primero, solamente ataco causas vencedoras. A veces aguardo hasta que lo consigan. Segundo, solamente ataco causas si no voy a hallar aliados, cuando estoy solo y me arriesgo exclusivamente yo. Jamás he dado un paso en público que no me obligase. En esto consiste mi criterio de actuar con justicia. Tercero, nunca ataco a personas. Me sirvo de ellas solamente como de una lente de gran aumento con la que se puede ver una situación de peligro general, pero que se escapa y apenas puede aprender. Así ataqué a David Strauss, o más precisamente el éxito de un libro decrépito en la cultura alemana. Sorprendí a esta cultura con las manos en la masa. Así ataqué a Wagner, o más precisamente la falsedad, la mezcolanza de instintos de nuestra cultura, que confunde al refinado con el rico, al póster con el grande. Cuarto, solamente ataco causas si se excluye cualquier disputa personal, cuando carece de cualquier trasfondo de experiencias penosas. Por el contrario, atacar representa para mí una muestra de benevolencia e incluso de agradecimiento.
Yo honro y distingo uniendo mi nombre a favor o en contra de una causa o una persona. Para mí todo esto es igual. Si declaro la guerra al cristianismo, me conviene porque no he experimentado calamidades ni dificultades por ello. Los cristianos más serios siempre se han mostrado benévolos conmigo. Yo mismo, contrincante de rigor del cristianismo, estoy lejos de abominar al individuo por algo que constituye el hado de milenios. Puedo atreverme a señalar todavía un último rasgo de mi naturaleza que me ha causado una dificultad nada desdeñable en mis relaciones con los hombres. Poseo una susceptibilidad realmente asombrosa al instinto de limpieza, de modo que percibo en términos fisiológicos, huelo la proximidad o, ¿qué estoy diciendo?, lo más íntimo, las vísceras de cada alma. Tengo antenas psicológicas junto a esta sensibilidad, con las cuales toco cualquier secreto con la mano y lo agarro. Mucha suciedad oculta en el fondo de ciertas naturalezas, quizás debida a la mala sangre, pero recubierta por la pátina de la educación. Se me revela casi al primer contacto. Si mi observación ha sido correcta, también esas naturalezas enfrentadas a mi limpieza perciben mi aversión preventiva frente a ellas, pero no por ello mejora su olor. Como estoy acostumbrado a ello desde niño, una extremada pureza hacia mí constituye el requisito de mi existencia, pues perezco en situaciones sucias. Nado, me baño y chapoteo siempre, si puedo decirlo, en el agua, en cualquier elemento totalmente transparente y brillante. Así pues, el trato con seres humanos me resulta una prueba nada desdeñable de paciencia. Mi humanidad no consiste en congeniar con cómo es el hombre, sino en aguantar mi participación en ese sentimiento. Mi humanidad es un triunfo permanente sobre mí mismo. Sin embargo, necesito soledad, es decir, sanación, regresar a mí mismo, respirar un aire libre, ligero y retozón. Todo mi Zaratustra es un elogio a la soledad, o, si se me ha entendido, a la limpieza. Por fortuna, no a la tontería pura. Quien tenga ojos para ver los colores lo llamará diamante. El odio a la humanidad, a la gentuza, siempre ha sido mi máximo peligro. ¿Os gustaría escuchar las palabras con que Zaratustra habla de la liberación del odio? ¿Pero qué me ocurrió? ¿Cómo me redimió la náusea? ¿Quién rejuveneció mis ojos? ¿Cómo volé hasta las alturas donde ninguna chusma se sienta junto al pozo? ¿Mi misma náusea me dio alas y las fuerzas que adivinan las fuentes? En verdad, hasta lo más alto debí volar para reencontrar el ontanar del placer. Y finalmente lo hallé, hermanos míos. Aquí en lo más alto brota para mí el ontanar del placer. Y hay una vida de la cual no bebe la chusma con los demás. Fuente del placer, casi demasiado violenta, es tu corriente para mí. A menudo has vaciado de nuevo la copa al querer llenarla. Aún he de aprender a acercarme a ti con mayor modestia. Mi corazón sigue corriendo con demasiada violencia a tu encuentro. Mi corazón sobre el que arde mi estío, el breve, ardiente, melancólico y venturoso, cómo ansía mi corazón estival tu frescura. Disipada está la vacilante tribulación de mi primavera. Pasó ya la maldad de mis copos de nieve de junio. En verano me convertí enteramente y en medio día de verano. Un verano en la cima, con fríos ontanares y silencio venturoso. Oh amigos míos, venid para que el silencio resulte aún más venturoso, pues esta es nuestra altura y nuestra patria. Moramos en un lugar demasiado alto y abrupto para todos los impuros y para tu sed. Amigos míos, lanzad vuestros ojos puros al ontanar de mi placer, no por ello se enturbiará, responderá riéndose con su pureza. En el árbol del futuro construimos nosotros nuestro nido. Las águilas nos traerán alimento a nosotros los eremitas, y no un alimento que también puedan comer los impuros. Creerían devorar fuego y se abrazarían los hocicos. En verdad no tenemos aquí dispuestas moradas para los impuros. Nuestra bienaventuranza sería una cueva de hielo para sus cuerpos y espíritus. Y como vendavales queremos vivir por encima de ellos, vecinos de las águilas, de la nieve y del sol, así como viven los vendavales. Y como un viento quiero soplar alguna vez entre ellos, y con mi espíritu cortar el aliento a su espíritu. Así lo desea mi futuro. En verdad, Zaratustra es eso, un vendaval para todas las hondonadas. Y este consejo da a sus enemigos y a todo el que esputa y vomita: guardaos de escupir contra el viento.